Aleluya. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar, darle gracias al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, la oportunidad de poder estar en tu casa y poder, Señor, ser invitados a una mesa dimensional que por la fe, Señor, nosotros participamos ahora de tu cuerpo y de tu sangre, sabiendo que eso, Señor, garantiza no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también la oportunidad de participar de la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, hermana. Ya le dio usted la bienvenida a su hermano que está ahí a la par. Dígale bienvenido, bienvenida. Y así ya no se mueve mucho, ¿verdad? Quiero hablarles esta mañana con la ayuda del Señor sobre la sangre, el rociamiento de la sangre, derramada. Realmente nosotros tenemos que entender como cristianos que el regalo más grande que hemos recibido como humanidad es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos cristianos no logran entender lo que significa esa virtud de la sangre. Quiero decirle que esa sangre, son pocos los cristianos que logran dimensionarla y entenderla en su rol exacto. Yo quisiera que usted y yo como iglesia de Cristo no ignoremos lo que esa virtud que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces venimos, y generalmente venimos a la Santa Cena, pero pensamos que es nuestra comunión y está bien, y a veces entendemos la participación del cuerpo y de la sangre solamente en el nivel de la comunión, pero realmente el derramamiento de la sangre va más allá de lo que nosotros podemos entender. Cuando nosotros podemos ver que en la sangre de Jesús hay poder, y la iglesia canta, hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. ¿Ha oído ese himno, verdad? Pero la mayoría de creyentes rara vez entra en ese poder que tiene la sangre de Jesús. No comprendemos el significado pleno de la sangre, porque generalmente pensamos que es una forma mágica de decir, uy, me cubro con la sangre de Cristo cuando estamos asustados, preocupados de cualquier cosa. Pero realmente no es una fórmula mágica, sino que es más bien un holocausto, un sacrificio trascendental que Jesús presentó en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros y darnos la oportunidad de poder entender lo que está aconteciendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si yo le preguntara a usted ¿qué significa la sangre de Jesús? Usted tal vez me diría, mis pecados son perdonados. Soy libre de las ataduras. Me da la oportunidad de acercarme a los pactos, a las promesas y a la salvación en Cristo. Y tal vez podríamos estar dando muchas respuestas, pero más allá del perdón, significa muchas otras cosas, y yo quisiera explicárselas con la ayuda del Señor, y quisiera que usted tuviera la oportunidad de explicarle a su familia, a sus hijos, a sus vecinos o a quienes estén en su entorno, qué significa la sangre de Jesús. Cuando nosotros vamos a la palabra dice que nos da luz. Salmo 119, 130 dice que la exposición de la palabra imparte luz, nos imparte luz. Por eso quisiera a la luz de la palabra darle con la ayuda del Señor un entendimiento un poquito más pleno acerca de lo precioso que es la sangre de Jesús
y cómo puede hacer cambios sustanciales en nuestra forma de ver la vida. Hay dos formas de ver la sangre derramada y la sangre rociada. Cuando se habla de la sangre derramada, dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y la mayoría de nosotros hemos entendido que sobre el derramamiento de la sangre, pero no hemos entendido a plenitud el rociamiento de la sangre. Entonces, cuando Cristo nos habla allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 19 y 20, dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En el verso 20 dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Bueno, note ahí, derramar. Nosotros recordamos el sacrificio cada vez que tenemos esta comunión y nos acercamos a la Santa Cena, porque en la muerte de Él nosotros tenemos vida. Pero el límite del conocimiento de ese proceso del derramamiento de la sangre tenemos que crecerlo y tenemos que llevarlo a una diferencia entre la sangre derramada y la sangre rociada. La primera oportunidad en la que se habla de la sangre rociada es en Éxodo capítulo 12, en el verso 22, donde allá en Egipto le dan una instrucción a Moisés para que maten al cordero, guarden la sangre y las lleven a la casa y que puedan rociarla en los dinteles de las puertas, que marcaran en la cabecera de las puertas, o sea, arriba. Entonces no podía funcionar la sangre derramada. La sangre derramada ya tenía una función a la cual la iban a aplicar. Entonces nosotros tenemos que ver que podríamos haber llevado, o los israelitas podrían haber llevado la sangre del cordero en una palangana, en una jofaina, en un frasco, en un vaso, y lo hubieran llevado a su casa y hubieran dicho, bueno, aquí está la sangre del cordero que nos dijo. Pero había una instrucción. Había una instrucción que había que rociarla sobre los dinteles de las puertas. La sangre rociada, si la hubieran llevado y la hubieran puesto en una mesa, y no iba a cumplir la función a la cual habían enviado, hasta que la rociara. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Entonces, porque igual, cuando nosotros vamos al Salmo, nosotros también somos puertas. Y dice, alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. Así dice, ¿verdad? Bueno, esa es una palabra profética que va a dimensionar la figura de lo que le estoy hablando, que le están diciendo a Moisés para que haga con Israel allá en Egipto, antes de salir de la esclavitud. Le dice, lleven la sangre, rocíenla sobre los dinteles de las puertas, y cuando venga el destructor y mire la sangre, se apartará de ustedes. Entonces, no podemos tener la sangre ahí si no la aplicamos. Déjeme ordenar un momentito mi idea central. Si nosotros hubiéramos visto que los israelitas juntaron la sangre y la llevaron en su palanganita, y cada quien tenía su palanganita de sangre en la casa, y no hubiera hecho el rociamiento,
Era señal de que no habían actuado en fe. Porque podemos creer, mire, podemos creer que la sangre de Jesús se derramó en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Pero es diferente cuando nos rociamos la sangre. Nos es rociada la sangre para perdón de pecados. Porque muchos cristianos le decían, no dimensiona de entre la sangre derramada y la sangre rociada, porque cree que en la sangre de Jesús hay perdón de pecados. ¿Cuántos creen eso? Bueno, pero mucha gente sabe que ahí está la sangre, pero no se la ha rociado. Porque se hace por la fe. Y entonces cuando yo me la rocío, me da a mí la potestad de creer que en el rociamiento de su sangre, habiéndole creído por fe, el destructor no tiene más que ver conmigo, sino que me han sido perdonados todos mis pecados y que no hay ninguna condenación para mí, y que soy uno de los que fuimos librados de haber sido endeudados y haber sido pagada nuestra deuda. Vamos ahí, ¿verdad? Entonces, en ese libro de Éxodo, capítulo 12, verso 22, dice: tomen un ramo de hisopo, sumérjanlo en la sangre que está en la vasija, unten y rocíen con la sangre en los lados y en la parte superior del marco de la puerta, y ninguno de ustedes debe salir de su casa antes que amanezca. La sangre derramada la podían llevar en el envase, pero la sangre rociada es la que opera en fe. Mientras la sangre estaba en el envase, no tenía efecto. Era simplemente sangre derramada. La sangre tenía poder para salvar solo cuando era sacada del envase y era rociada. Los israelitas no podían dejar simplemente en su envase la sangre en la puerta y decir: no importa lo que hagamos con ella, pongamos la sangre ahí, así cuando venga el destructor no va a entrar. No, había una instrucción en la que participaban ellos en fe. Y tenían que creer que ese era el sello para que no los tocara el destructor. Si solo lo hubieran dejado ahí, yo diría que ese ángel de muerte que se estaba moviendo ahí hubiera entrado. Y los hubiera matado. La sangre tenía que ser sacada del envase y rociada sobre la puerta para que cumpliera el propósito de protección. Cuando uno es rociado con la sangre, uno está siempre sometido bajo la protección total de Cristo. ¿Usted ha dicho alguna vez: me cubro con la sangre de Jesús? Y eso quiere decir que se va a rociar la sangre en fe, y Satanás no puede entrar. No puede entrar. Entonces yo quisiera ir un poquito más allá y decirle, en Éxodo capítulo 24, por si no leyó la Biblia, hoy le traje muchos versículos para leer. Capítulo 24, verso 1 al 11, dice que el rociamiento de la sangre es mencionado en estos versículos con la finalidad de darnos a nosotros un proceso que le da a Moisés. Y le dice: Dios le dijo a Moisés: sube aquí donde yo estoy, trae contigo a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 de los ancianos líderes de Israel, e inclínense ante mí a cierta distancia. Verso 2: luego únicamente Moisés se acercará a mí, que no se acerquen los demás, ni que el pueblo los acompañe al subir. Entonces Moisés vino y les contó al pueblo lo que el Señor le dijo y cuáles eran sus órdenes. Entonces todo el pueblo le dijo: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Verso 4: Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente se levantó temprano, construyó un altar al pie de la montaña, colocó
12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes de Israel para que ofrecieran sacrificios y ofrecieron toros al Señor en señal de paz. Moisés, verso 6, echó la mitad de la sangre en unas vasijas y derramó la otra mitad en el altar. Note ahí. Luego tomó el libro donde estaba escrito el pacto y se lo leyó al pueblo, y ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Verso 8. Moisés recogió la sangre que tenía en las vasijas y la roció sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. El pacto está basado en todas estas leyes. Luego, Moisés, verso 9, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos líderes de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies de él parecía haber un pavimento de piedras de zafiro tan claro como el cielo. Dios no le hizo daño a ninguno de estos líderes de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahora note, la sangre derramada es en el altar, pero la sangre rociada es la que queda del altar para poderla rociar sobre el pueblo. Y comieron y bebieron con el Señor. Solo que ahora nosotros no comemos con el Señor, sino del Señor, en fe, en fe. Entonces, nosotros podemos ir a ver allá en Hebreos capítulo 9, en el verso 19, donde dice: primero Moisés les anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua la sangre de terneros, tomó la lana roja y un racimo de hisopo y roció la sangre sobre el pueblo, sobre el libro de la ley. Ese era el pacto. Ese era el pacto. El asunto es que ese rociamiento, el rociamiento le otorgaba al pueblo de Israel el pleno acceso a la presencia de Dios con gozo. A ver, se lo voy a explicar pues. En el tabernáculo había un atrio, había un lugar santo y un lugar santísimo. El sumo sacerdote recibía la sangre de lo que se había derramado en el atrio, en el altar, los traía y hacía los rociamientos. Cuando iba, se purificaba él primero, una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo, y cuando entraba al lugar santísimo se paraba justo frente al arca y hacía el rociamiento, y después hacia el oriente, como una figura de que en el oriente sale el sol, ¿verdad? Entonces, como una figura que un día vendría el sol de justicia. Entonces hacía 7 rociamientos, 7 rociamientos, y eso le permitía al pueblo tener acceso al pacto con Dios, tener acceso a la presencia de Dios. ¿Por medio de qué le dije? Del rociamiento de la sangre. Significaba que cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre y la rociaba, era la actitud de fe que tenía el pueblo, que había traído jalando su corderito para que fueran cubiertos sus pecados, fueran pagados sus pecados. A ese corderito lo que presentaba el jefe de familia en el altar, en el atrio, le quitaban primero el cuero, lo degollaban, le sacaban la sangre. Después que le sacaban la sangre, apartaban para el rociamiento, pero luego a ese cordero le quitaban toda la piel. Después que le quitaban la piel, le quitaban todos los untos, dice, son todas las grasas abdominales, ¿verdad? Que yo tengo bastante, ¿verdad? No, mire.
Y luego, cuando ya había sido quitadas las vísceras y todo, y las grasas intestinales y las grasas externas, preparaban al corderito y lo llevaban al altar a que se quemara. Pero la sangre la apartaban. La apartaban. Y eso tiene un gran simbolismo. Tiene un gran simbolismo porque cuando nosotros vemos la revelación de Juan el Bautista, cuando desciende el Señor a bautizarse al Jordán, y él lo ve como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque también él iba a ir al cumplimiento perfecto, al sacrificio perfecto, a la cruz del Calvario. Entonces, eso significaba, las grasas, significaba el orgullo. Quitarle el cuero o la piel significaba quitarse la apariencia. Por eso dice en Hebreos, dice que delante de Dios todas las cosas están desnudas. Desnudas. No hay nada oculto delante de los ojos del Señor. Todo está desnudo. Entonces presentaban al corderito, pero la sangre la sacaban del cuello. Esa sangre no era más que la oportunidad que tenía el pueblo, al ser rociada, de recibir el beneficio del perdón, la remisión de sus pecados, sino también establecer una comunión entre Dios y los hombres. Llegar a una comunión. Ahora ellos ya habían sido santificados. Ahora ya habían sido cubiertos sus pecados. Ahora podían entrar a la presencia de Dios. Pero ese era el antiguo pacto. Ese era el antiguo pacto. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 9 y empieza a establecerse un nuevo pacto, o se afirma el nuevo pacto, vamos a entender que si un pacto es dado por viejo, es porque hay uno nuevo. O si hay un nuevo, es porque hay uno viejo. Entonces, al antiguo pacto le llamamos a esto que se hacía en el tabernáculo. Pero ahora nosotros somos considerados tabernáculos del Señor. Solo que ahora nosotros igualmente sufrimos un proceso de santificación y lavamiento de nuestros pecados, pero ya no con sangre de animales, ni de machos cabríos, sino dice la palabra que ahora nosotros, siendo tabernáculo, somos lavados. Ya no son cubiertos nuestros pecados, sino lavados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Lavados. Mire que dice Hebreos capítulo 9, verso 12. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, es tremendo. Y quiero explicarle un poquito esto. Se recuerda que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Jesús es nuestro sumo sacerdote ahora en la fe. En la dispensación de la gracia, Jesús es nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, en el sacerdocio eterno. Entonces ahora nosotros vemos que cuando Él muere en la cruz y derrama la sangre, que habría de ser rociada a nosotros en la fe. Le voy a aclarar otro poquito. Se recuerda que en el atrio o fuera del lugar santísimo se mataba al cordero. Cuando allá juntan la sangre, la van a derramar al lugar santísimo.
y la derramada en el atrio la van a rociar al lugar santísimo. Entonces, cuando eso sucede, usted ve que la sangre se derramó en el altar de allá afuera, pero lo rociaron adentro. Jesús derramó su sangre fuera de la ciudad para que fuera rociada sobre la ciudad. Ahora nosotros nos derramaron la sangre fuera, pero ahora rociada a nosotros adentro, por la fe. Entonces el sumo sacerdote iba y entraba una vez al año a rociar. Una vez al año. Y de ahí el lugar santísimo estaba cerrado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, dice la palabra que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, porque Él ahora con su sangre derramada abrió el camino perfecto para los que somos rociados con su sangre para tener acceso directo hasta el lugar santísimo. Muchas veces entendemos el derramamiento, pero no entendemos los beneficios grandes del rociamiento de la sangre. Porque el rociamiento, oiga bien, el derramamiento con garantía es para perdón de pecados. Pero nuestra alma acumula la acusación, el señalamiento, el juicio y la condena. Si nosotros nos sentimos acusados, señalados, condenados, después de haber conocido que hay perdón de pecados en el derramamiento de la sangre, nos falta entender el derramamiento de la sangre juntamente con el rociamiento de la sangre. Porque el rociamiento de la sangre trae a nosotros una limpia conciencia. Mire qué dice el verso 14 de Hebreos 9. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Bueno, no me vayan a mover ese y les voy a leer los versos anteriores. Hebreos capítulo 9, verso 11 dice, pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo nos presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes. Miren, Cristo no presta sacrificios. Cristo no presta servicio en una carpa como en las que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. No es de este mundo. Verso 12, Cristo entró una sola vez al lugar santísimo del cielo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esta forma nos liberó verdaderamente para siempre. Verso 13, es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que estaban limpios y nos limpiaban por fuera, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, mire, ya no ofreció algo terrenal,
Y eso es lo que tenemos que dimensionar como cristianos. Y por eso le decía que es necesario que usted sepa cómo explicarle a sus hijos en qué consiste la sangre de Cristo, en qué consiste el derramamiento y en qué consiste el rociamiento. El derramamiento es con la finalidad de que haya elemento para perdón de pecados, remisión de pecados. Pero el rociamiento es el nexo suyo con Él, para poder creer en esa sangre que produce en nosotros no solamente salvación, acercamiento a pacto, acercamiento a promesa, acercamiento a ciudadanía, según Efesios capítulo 2, verso 8, sino que a todos los beneficios celestiales que han sido consumados. Por eso el Padre dice que nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. De manera que Cristo, verso 15, trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el antiguo pacto. Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no vale de nada mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando haya muerto. Por esta razón también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Pero Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo, después mezcló el agua. Y le voy a leer esto. Pero Cristo, verso 24, no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que era copia del verdadero, sino al cielo, y está presente ahí delante de Dios para pedir a nuestro favor. Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Si fuera así, con Cristo habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo. Pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Verso 28, también Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Note este versículo. Él se sacrificó una vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá una segunda vez, pero ya no viene por los pecados de la gente, porque eso ya lo hizo, sino ahora viene para salvar a los que han sido rociados y esperamos su venida. Porque los que hemos sido rociados esperamos su venida. Ahora podríamos decir nosotros, ¿cómo es rociada la sangre de Jesús en nuestro corazón? Porque tiene que ser rociada en nuestro corazón, porque mire, en nuestro espíritu, porque en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque allá en el tabernáculo que Moisés tenía, habían rociamientos en el atrio, había rociamiento en el lugar santo, había rociamiento en el lugar santísimo. Habían 7 rociamientos en cada área. Ahora, si nosotros vemos, sería trágico que entendiendo que creemos en la sangre derramada y que ha sido rociada, nosotros sería muy trágico para nosotros como creyentes no disfrutar del poder y la virtud que tiene la sangre de Jesús derramada y rociada para nosotros. Sería trágico, porque viviríamos todo el tiempo acusados en esta naturaleza. Cuando Romanos en sus primeros 5 capítulos habla, o 6 capítulos habla de pecado, en singular habla de naturaleza. Que nosotros tenemos una naturaleza de pecado y por ende nuestros actos son pecaminosos. Entonces
no podemos nosotros permanecer o exigir una dimensión de la plenitud de la santidad, porque nuestra naturaleza no da para la plenitud de la santidad, pero sí da para tener la esperanza clara mediante el derramamiento de la sangre y el rociamiento de la sangre, una promesa que nos dan como esperanza para que un día tomemos posesión de la salvación en santidad. Entonces, bajemos un poquito. La sangre de Jesús se derrama en la cruz, ¿sí? Y es rociada en nosotros por la fe. Por la fe. No es un rociamiento físico, pero sí es un asunto legal y espiritual. Y espiritual. Él rocía, tiene que rociarse la sangre en nuestro espíritu para que nosotros resucitemos. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y que Él nos resucitó mediante el perdón. Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahora, lo que a mí me interesa aquí es que usted vea, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. La iglesia, cada vez que celebramos Santa Cena, viene por la comunión de los santos. Sin embargo, en Corintios el apóstol Pablo dice: pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Pero no es un examen para decir: ah, sí, yo hice esto, yo fallé en esto, otro, yo fallé, hice esto que no estaba bien, esto otro que estaba mal. Sí, que la mayor parte no está bueno. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ¿son capaces ustedes de entender que la sangre de Jesús fue derramada y fue rociada para perdón de pecados? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pruébense, pruébense en fe. Porque miren, no cabe en una mente intelectual, no cabe en una mente prejuiciada, no cabe en una mente religiosa el hecho de creer que la sangre derramada hace más de 2000 años y rociada por la fe me limpia de todo pecado. Eso no cabe en una mente intelectual, religiosa, prejuiciosa y de todas las cosas que hay ahí, ¿verdad? No cabe. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: pruébese cada uno, si son capaces de recibir en su corazón, de entender en su corazón que esa sangre derramada y esa sangre rociada les perdona sus pecados. Porque si no lo creen, no participen. Porque ustedes participan de lo que no creen, se debilitan, enferman o mueren. Si usted participa de lo que no cree o hace de lo que no cree, tarde o temprano le va a afectar, lo va a deprimir. Son capaces de creer, está diciendo Pablo. Somos capaces de creer que el derramamiento y el rociamiento de la sangre, de la cual vamos a participar por símbolo en la cena del Señor,
es capaz de evidenciar su fe en que esos elementos representan el cuerpo y la sangre del Señor para poder ser limpios de sus pecados. Sin creer en el poder de esta sangre, si la gente no cree en el poder de esa sangre derramada y rociada, va a tener un conflicto. Se va a sentir condenado, se va a sentir acusado, se va a sentir con miedo, se va a creer sin justicia delante de Dios, se va a creer indigno delante de Dios, se va a creer señalado, se va a creer menospreciado, se va a creer menos. Por eso la dimensión de la sangre de Jesús derramada y rociada en nuestros corazones trae como consecuencia la libertad de poder desechar toda acusación y toda condenación y tener la certeza por la fe que creo en que su sangre me limpió mis pecados de una vez hasta siempre. No pierda la maravillosa experiencia de haber recibido el derramamiento y el rociamiento de la sangre de Jesús. Por eso hay mucho cristiano inestable, porque no entiende el rociamiento. Entiende el derramamiento, pero no entiende el rociamiento. La mayor parte de la iglesia de Cristo en el mundo vive acusada, señalada, menospreciada por sí misma, porque solamente ha entendido que hay perdón de pecados en el derramamiento, pero no ha entendido que el rociamiento trae una virtud y un proceso interno. Cada vez que el enemigo quiera acusarle, cada vez que el enemigo quiera señalarle, traiga el rociamiento de la sangre en la que usted ha creído. La sangre en nuestra alma se rocía en nuestra alma a través de la exposición de la palabra. Porque la sangre lava. Así dice, que fuimos lavados de nuestros pecados con la sangre. Ahora, y la Biblia dice que aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, o como la nieve. Le dije que eso no cabe en una mente religiosa, una mente intelectual, porque esto es fe. En una mente intelectualizada podemos encontrar nosotros, dice, ¿cómo sale alguien si lo rocío con sangre? Manchado de sangre, rojo. Sale rojo. En la lógica. Pero esto está diciendo, la Biblia dice que si creen eso, en el rociamiento, va a salir blanco. Porque no es lo mismo una dimensión material que una dimensión espiritual. No es la misma norma ni la misma lógica. Entonces de repente queremos entender a nuestra forma lógica o científica las cosas que son espirituales. El apóstol Pablo dice, el hombre natural no entiende estas cosas, porque se disciernen espiritualmente. A cambio el hombre espiritual sí las entiende, porque discierne todas las cosas. Ahora, el asunto es que hay un fruto o varios frutos que produce el derramamiento de la sangre y echa rociada sobre nosotros. Y rociada sobre nosotros. ¿Cuál es esa luz? ¿O cuál es esa obra? ¿O cuál es ese fruto?
Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y le decía que la impartición de la palabra trae luz, pero también sirve para lavar. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, mire, hermano, cada vez que el enemigo quiera atacarle, usted tiene que ir a saber dos cosas. Una, que la sangre fue derramada. Y la otra, que usted está rociado con la sangre de Jesús. Entonces el enemigo va a venir y va a ver que está rociado, como lo hizo en Egipto, que pasó y vio la puerta. Y la puerta estaba marcada con sangre. Entonces usted no va a encontrar ninguna puerta que no tenga el rociamiento de la sangre, y el enemigo no puede entrar. ¿Verdad que está fácil? Pero entendíamos más el derramamiento que el rociamiento. ¿Cuántos guerreros del Señor hay acá? Qué bueno. El rociamiento de la sangre es lo que hace que nosotros seamos más que vencedores. Que la sangre esté derramada no lo hace usted más que vencedor. El rociamiento lo lleva a ser más que vencedor. Nosotros no somos vencedores. Somos más que vencedores. Más que vencedores. Jesús ganó la victoria para nosotros. Y su sangre prevalece para siempre. Para siempre. ¿Cómo se evidencia un cristiano más que vencedor? Es aquel que tiene la dimensión clara del derramamiento y el rociamiento de la sangre. Porque él, cuando tenga cualquier ataque del enemigo, puede decir: yo soy lavado con la sangre. Yo soy comprado con la sangre. Yo estoy justificado por su sangre. Yo soy salvo por su sangre. Yo estoy redimido por su sangre, por lo tanto soy más que vencedor en su nombre. Entonces no se trata de un asunto religioso, se trata de un asunto de poder para vencer. El enemigo necesariamente busca sus propias estratagemas, como dice, ¿verdad? Sus propias estrategias. Pero dice el apóstol Pablo: no ignoréis las artimañas. Artimañas. No ignoren las artimañas. La palabra griega es estratagema. Y la traducción al español es estrategia. No ignoren las estrategias que el enemigo usa para condenar, para acusar, para señalar. Recuérdele que un día se derramó la sangre, pero que también se le roció la sangre a usted. Y entonces le va a quitar el temor, le va a quitar el miedo, le va a quitar la depresión, le va a quitar la angustia, y va usted a tener paz para con el Señor. La acusación es una cosa bien tremenda. Pero usted no puede acercarse si solamente cree en el derramamiento. Tiene que entender el rociamiento. Y el rociamiento usted se lo aplica como sacerdote, porque el que le dio la sangre es el sumo sacerdote, que es Cristo. Y la forma en que nosotros nos lo aplicamos es creyendo en esa sangre. Con certeza, con seguridad.
Por eso le decía que Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Una conciencia pacífica y limpia es una señal de haber sido rociado con la sangre y de haber recibido por fe el rociamiento de la sangre. ¿Qué beneficios tenemos? ¿O qué beneficios vienen a nuestras vidas por haber sido rociados con la sangre? En primera instancia, la sangre de Jesús nos redime del pecado y del poder de las tinieblas. Mire que dice Efesios capítulo 1, verso 7. Dice que en Él tenemos redención por su sangre. Quiero ver si lo ponen los hermanos. Efesios capítulo 1, verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y la gracia se traduce en perdón de pecados y revelación de vida eterna. Pero eso se hizo por la sangre. Con sangre nos compraron. Le leí en primera de Juan 1:7 que dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis 12:11 dice que y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. 12:11. ¿Cuál es la palabra del testimonio, hermano? ¿Cuál es la palabra? Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando a sufrir la muerte. Pero mire esto, lo que yo le quiero mostrar acá. No se preocupe que a ellos se les fue el programa. Entonces mire, ¿cuál es la palabra del testimonio? Creo en la sangre. Creo en la sangre, creo en el derramamiento y creo que me fue rociada. Yo doy testimonio de que me quito todo acoso y acusación y señalamiento, culpa y condenación, porque creo en el derramamiento y creo en el rociamiento de la sangre. Porque no voy a vivir agobiado mi vida por todos mis errores. Tengo que adentrarme para vencer por su sangre que me fue puesta al alcance, que había sido derramada, para que yo la pueda rociar y que estando rociada yo pueda dar testimonio de lo que hace en mi vida. Ellos vencieron por la sangre, pero también vencieron por el testimonio. Por eso usted ha oído que algunos cristianos dicen, les dan pesadillas y cuando logran despertar dicen: ay, me cubro con la sangre de Jesús. Porque de la Biblia no se acuerdan, pero por lo menos de la sangre sí se acuerdan, ¿verdad? Así que, hermanos, otro beneficio que tenemos también es de ir hasta la presencia del Señor, hasta el lugar santísimo. Allá llevaron a Abdiú, a Nadab, a los 70 ancianos, a Moisés, a Aarón, hasta la presencia del Señor. El Señor les sirvió comida, comieron. Entonces ese era un símbolo de que ahora nosotros podemos, por medio del derramamiento y el rociamiento de la sangre, tener acceso hasta el lugar santísimo, porque nos dieron santidad, nos dieron justicia y nos dieron comunión con Él. Entonces podemos llegar hasta el lugar santísimo, hasta la presencia del Señor y participar con Él y comer. La Santa Cena tiene esa dimensión. ¿Qué espera Dios? De nosotros.
que hemos sido rociados con la sangre. Y hemos entendido el derramamiento. Y hemos entendido el rociamiento. Lo que espera Él que realmente tengamos paz por la fe. Que podamos ir en paz y no dudar más. Este es un pensamiento suyo, apóstol. No. Vamos a Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, quiere decir que hubo un decreto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire el verso 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. La tribulación produce paciencia. La paciencia es convicción. La palabra griega de la cual se traduce paciencia es upomone, que quiere decir tener convicciones por una causa, en la cual estoy dispuesto a dar incluso mi vida a cambio de defender la causa. Carácter probado, no dice mal carácter. Y esperanza. El carácter probado produce esperanza. Cuando no se tiene upomone, no tiene convicción, que es la paciencia, sale a luz nuestras afecciones emocionales. Y más bien nos ponemos a reclamar y salimos desaprobados en nuestro carácter. Esto es cuando la gente no tiene convicciones y no ha creído en el derramamiento y en el rociamiento, no tiene convicciones plenas, entonces su carácter lo lleva a tener pleitos con Dios, se pelea con Dios. Tan poderoso el hombre para pelearse con Dios. Y ahí se detiene y por eso no tiene esperanza. Entonces cuando nosotros vemos que el Señor espera que nosotros vayamos en paz y que no dudemos más, es porque tenemos que entender el derramamiento y el rociamiento de su sangre y el poder que han ejercido en nosotros. Entonces tenemos que ir en paz porque ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados. Eso de justificado ahí es un término en derecho romano. La justificación es un derecho es un oficio que hace el abogado. Declararlo a usted sin culpa, siendo culpable. Entonces, en otras palabras, habiendo sido culpables, fuimos declarados sin culpa con la finalidad de que tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está diciendo. Es un asunto legal. Porque nosotros éramos culpables, según la ley culpables, pero según la gracia libres. Porque el que pagó el precio para perdón de pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de ser rociados con su sangre. Entonces ahora pues dice, justificados pues por la paz, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos ir en paz. Y teniendo paz, tenemos gozo.
Cuando nosotros leemos Romanos en el capítulo 10, en el verso 17, dice que la fe viene por el oír. La fe viene, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Oímos la palabra y nace la fe. Por la fe viene la justicia. La justicia es la revelación de Cristo y el propósito de Él a nuestras vidas que el Padre diseñó para nosotros. La justicia de Dios es revelarnos a Cristo, a su Hijo. Y por la justicia viene la paz. Y por la paz viene el gozo. Cuando ese proceso se ha cumplido, porque hemos caído en el derramamiento y en el rociamiento de la sangre, entonces Dios espera que no solamente nos vayamos en paz, sino que nosotros debemos alabar su nombre con todo nuestro corazón, con un corazón agradecido que no tiene duda alguna que fue redimido. ¿Alguien tiene duda de haber sido redimido? Mire que dice ese mismo capítulo 5 en el verso 11. No solo esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Salmo 32:11 dice: alégrense en Jehová y gócense justos, canten con júbilo todos los rectos de corazón. En el Salmo 89:15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe alabarte. ¿Cuándo usted alaba a alguien? Cuando conoce sus obras, cuando conoce sus méritos, conoce su esfuerzo, entonces lo alaba, le reconoce lo que ha hecho. Cuán bienaventurado es el pueblo que lo que es la voz de júbilo, que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. Una buena alabanza surge del corazón del pueblo que conoce los beneficios que ha recibido del Señor. Un pueblo que no tiene alabanza no entiende ni por qué está en la iglesia y se vuelve un religioso más. Por eso hemos insistido que el evangelio no es religión. Religión es un asunto cultural que pertenece al mundo en sus poderes económico, político y religioso. El evangelio es del reino. La religión es lo que el hombre ha inventado para acercarse a Dios. El evangelio es lo que Dios diseñó a través de su Hijo para revelar sus planes al hombre. La religión es terrenal. El evangelio es celestial. Por eso es indispensable que nosotros sepamos no solamente el derramamiento, sino el rociamiento de la sangre, para que tengamos causa de gratitud y poder ofrecer alabanza al Señor. Isaías 61:10. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Mire, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Esto lo estaba viendo el profeta, pero es a través del derramamiento y el rociamiento de la sangre. Este profeta Isaías lo estaba viendo 650 años antes. 650 años antes. Está hablando de que en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me ha envuelto con manto de justicia. Por eso no le entendieron al Señor Jesús
los fariseos, los religiosos de ese tiempo no le entendieron al Señor Jesús cuando Él allá en San Juan capítulo 6, verso 53 les dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. San Juan 6, 53. En verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Por eso Él pone la figura en San Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos, somos los bejuquitos que damos el fruto. Y el Padre es el viñador. La sangre es por señal. Pero la sangre derramada es por señal. Pero la sangre rociada es la que opera el efecto por la fe. Por eso a los israelitas les dijo: guarden la sangre y rocíen los dinteles y los marcos de las puertas. Y entonces el destructor no va a entrar. No tendría efecto si solamente hubieran llevado la sangre a la casa. No tiene efecto si usted ha creído que en la cruz se derramó la sangre de Jesús por sus pecados. No tiene efecto si usted no se la rocía por fe en su corazón. No tiene efecto, y si no tiene efecto se va a sentir acusado, señalado, menospreciado y condenado. La sangre de Jesús es eterna. Entonces el perdón es eterno. Lamentablemente la naturaleza no nos permite estar perfectos. Pero es la sangre derramada la que nos da esperanza. Pero es la sangre rociada la que afirma el propósito para el cual vino la sangre del Señor. Ahora tenemos que obedecerle. Como Nadab, Abiú, Aarón, Moisés y los 70 ancianos dijeron, cuando le leyeron el testamento, dijeron: sí, lo vamos a obedecer. Y el Señor les dijo: si ustedes lo obedecen, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Ahora la iglesia hoy, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1 y en el verso 2, en la Reina Valera, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas. Mire que dice: elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No dice que hemos sido rociados. Para ser, porque cada quien en su tiempo va a ser rociado. Cada quien en su tiempo, cuando recibía al Señor, cree en la sangre derramada y cree que está siendo rociado con esa sangre para perdón de sus pecados. Entonces vemos, para obedecer y ser rociados con la sangre. Así que, hermanos, como dice el apóstol, o como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿por qué va a desperdiciar la entrada? Hoy todos tenemos la oportunidad de entrar hasta el lugar santísimo. Antes el sumo tenía que ser sumo sacerdote. Segundo, tenía que ser de la descendencia de Aarón. Y si no era de la descendencia no era de esa misma descendencia, no podía entrar. Por eso San Juan capítulo 1, verso 12 y 13, creo que es donde dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le creyeron y le recibieron, le dio el derecho de poder ser hechos hijos de Dios.
engendrados ya no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. O sea, para darnos la misma genética del sumo sacerdote, para darnos la misma genética de Cristo, y que podamos entrar hasta el lugar santísimo siendo de la misma simiente. Entonces nos tuvieron que reengendrar, porque habíamos sido engendrados físicamente. Ahora nos engendraron espiritualmente para que tuviéramos la genética, porque allá entraban solamente la descendencia de Aarón, y aquí a este tabernáculo celestial entran solo los que tienen la genética de Cristo. Por eso nos tuvieron que engendrar. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo pues que el que está en Cristo Jesús, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Entonces ahora usted no tiene, hermano, pero no soy de la genética. Si tiene a Cristo en su corazón, si participó del derramamiento y el rozamiento de la sangre, puede entrar hasta el lugar santísimo, hasta la presencia del Señor. Dejémoslo aquí, porque dice que pastor con micrófono es peligroso, y sigue, ¿verdad? Y sigue. Dejémoslo aquí. Ahora nosotros podemos entender cuando el Señor Jesús le dice: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Porque lo que le da vida, nos da vida a nosotros, es Él. Y ahora participamos del pan y del vino, que es un símbolo de su cuerpo y un símbolo de su sangre, para tener vida en nosotros, en una administración espiritual conforme a la genética de Él. Yo quiero invitarle que se ponga de pie y hagamos una reflexión de la palabra. El derramamiento es lo que más la gente ha entendido. El cristiano ha entendido, pero el rociamiento generalmente no lo entiende. Por eso es que vive acusado, señalado y condenado. Pero hoy yo quiero decirle que vaya en paz, que hay un rociamiento sobre su vida. Ya no se autocondene, ya no se autoseñale, ya no se autojuzgue. Dígale: Señor, con tu sangre derramada está la esperanza de mi perdón. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice: Señor, gracias por el rociamiento de esa sangre? Gracias porque lo derramaste en la cruz del Calvario, pero muchas más gracias porque ha sido rociada en mi ser.